y someter a la realidad sus textos. No obstante, esa realidad tiende a cambiar y llega el momento en el que, con todo y que las disposiciones normativas siguen siendo válidas, pierden su vigencia, es decir, dejan de ser eficaces. Cuando esto sucede, es obligada la modificación a la norma en cuestión o bien su simple y llana derogación, ya que una reforma de esta naturaleza implica la posibilidad de renovar o hacer permanecer un documento constitutivo en el simple cambiante entorno de una sociedad. La potestad imperativa de realizar cambios a la norma constitucional permite que permanezca vigente y afronte los momentos de crisis e inestabilidad política, siendo el justo mecanismo que supera la discordancia entre la tendencia a la inmutabilidad de la norma suprema y su adaptación al cambio social. La obra, además, puntualiza que la realidad de un país se encuentra en constante transformación, razón por la cual las constituciones no responden a un ambiente de inmovilidad, sino a determinados elementos políticos y jurídicos. De tal manera que la norma producida por la reforma adquiere una carga política indiscutible, puesto que tiene por finalidad la preservación y consolidación de la continuidad del poder constituyente. La reforma es un mecanismo final y se convierte en la garantía última de la efectividad constitucional, que se realiza en la medida en que el ordenamiento constitucional despliega sus dos caracteres básicos, la normatividad y la supremacía. Por lo anterior, y satisfactoriamente presentamos esta obra que estudia los procesos de cambio constitucional a partir de sus procedimientos, las consecuencias y los factores reales de poder inmersos en ellas, en un análisis comparado iniciando por la Constitución de los Estados Unidos de América como preámbulo del constitucionalismo democrático moderno. Y dentro de los elementos de este estudio comparado encontramos textos dedicados a la Constitución colombiana, donde observamos que la doctrina de sustitución de la Constitución ha dado lugar a la declaratoria de inconstitucionalidad de los límites competenciales que el poder de reforma les permite a las Cortes y tribunales constitucionales para declarar inconstitucionales reformas a la Constitución. Así como encontramos el elemento de legitimidad, el cual se funda en la aceptación consciente, voluntaria, espontánea, tácita o expresa de la mayoría respecto del orden jurídico, político y social por ella establecida en la Constitución, como es el caso de México y de Costa Rica. En el caso de Argentina, observamos explícitamente tratados y declaraciones internacionales de derechos humanos a los que otorgó jerarquía constitucional y la cual lo hace un referente para Latinoamérica en la materia. Nos presenta un estudio relevante respecto de las constituciones con claro contenido ideológico socialista, como es el caso de Cuba y Venezuela, y también se expone el tránsito de un régimen autoritario a uno democrático constitucional en la República de Chile. El último elemento de trascendencia en el contexto latinoamericano lo encontramos en el estudio de la reforma constitucional de la República Dominicana, en donde se expone la importancia de la participación ciudadana para garantizar un aporte de legitimidad y que forma parte de un elemento que en este continente es constantemente señalado. Mirando hacia Europa, la obra nos presenta 3 estudios que abordan la eficacia jurídica de las leyes de reforma constitucional en el contexto de la Constitución española, el equilibrio entre continuidad y cambio constitucional derivado de la revisión del texto italiano y los desafíos étnicos territoriales en la Constitución de la República de Macedonia. Esta obra no solo está dirigida a expertos juristas, sino que pretende
que su estudio y lectura alcance a gran parte de la sociedad para entender la importancia de las constituciones y de los procesos reformatorios que permiten su vigencia y continuidad como norma fundamental. Estoy cierta que esta obra expuesta en este recinto será un referente para la deliberación y el debate de los asuntos públicos que en las cámaras del Congreso se exponen constantemente. Dado que estamos obligados a cumplir el principal presupuesto del texto constitucional, es decir, la defensa de la Constitución a partir de los elementos fundamentales de la nación en confrontación con los factores reales de poder que motiva los procesos de reforma a la misma. Finalmente, nos convocamos a todos, hacemos una convocatoria a que consultemos, que cuestionemos y podamos debatir esta obra en el ámbito de su representación y responsabilidad, puesto que para ello está escrita. Sin duda es una gran obra, tiene un mérito muy importante lo que han hecho hoy los doctores Alejandro, Carolina y Juan Luis por su contribución al conocimiento científico del derecho constitucional. Yo diría que esta obra tan importante acaba por ser una obra de consulta permanente para los legisladores y para los interesados en la materia. Por ello, de mi parte, reciban mi más amplio reconocimiento por esta obra tan importante. Muchas gracias.